Iniciar con el tema de hoy, que es introducción a las auditorías bajo la norma IATF 16949 versión 2016. Por favor, ingenieros, si durante la conversación, la plática que tengamos, tienen alguna duda, me pueden interrumpir con toda confianza, no se preocupen. La idea es de que ustedes se vayan, ahora sí que con la idea de lo que es una auditoría bajo IATF. Me presento rápidamente, mi nombre es Paola Silva Servidora, soy ingeniero industrial, ya tengo 24 años trabajando para la industria automotriz y pues bueno, imagínense, empecé desde lo que era QS9000, que yo creo que muchos de ustedes ya ni lo conocen o a lo mejor supieron de lo que era el antecesor de lo que era TS. Y ahorita pues ya ven que ya no existe TS, ahora es IATF, entonces por eso les digo, imagínense desde cuándo venimos manejando las normas. Entonces ahora sí que vamos a platicar un poquito de lo mucho o poco que tenemos de experiencia. Esta es la portada de la especificación técnica de calidad para lo que es la industria automotriz. Entonces pues ahora sí que vamos a iniciar, ingenieros, vuelvo a repetir, si ustedes... El objetivo que vamos a estar es que ustedes pues ahora sí que identifiquen los conceptos más importantes de cómo realizar una auditoría, algunos conceptos y requisitos propios tanto de 19011, acuérdense que ya cambió la versión ahorita la más actual es la 2018 e IATF, y también vamos a conocer lo que es una metodología para lo que son auditorías de calidad. Obviamente lo vamos a ver a muy grosso modo, hijas, porque la idea es de que ustedes tengan un conocimiento, ahora sí que un breve conocimiento para que puedan ustedes saber cómo se realizan este tipo de auditorías. Este contenido de la norma, como ustedes pueden ver, son 10 artículos, en la cual la primera pues es la introducción, luego viene lo que son las referencias normativas, términos y definiciones, viene lo que es el contexto de la organización, liderazgo, planeación, soporte e información documentada, operación, evaluación del desempeño y mejora. Y viene en un anexo A que habla sobre lo que es un plan de control, y también viene 14 cláusulas de seguridad en 35 categorías y 114 controles de seguridad. Entonces, para que vayan viendo la idea de todo lo que tenemos que ir haciendo. Ahora, si ustedes se preguntan cuántos debe tiene la norma, ingenieros, ni más ni menos tiene 436 debes. Entonces, casi lo doble de lo que tiene ISO 9001 versión 2015. Entonces, ahora sí que se pueden dar en grosso modo. Esta es la portada, ingenieros. Es la primera edición. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué es importante tener o conocer IATF, ingenieros? Pues ustedes saben que hoy en día el mayor mercado es pues precisamente lo que es la fabricación de automóviles. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que eso es lo que todo mundo traemos, ocupamos y ahora sí que siempre andamos tratando de superar las exigencias de este mercado y obviamente de los clientes. ¿Quiénes somos los clientes? Pues todos nosotros, porque todos nosotros pues ahora sí que tenemos un carro o aspiramos a tener un carro o obviamente nos gustan los carros. Este estándar, ¿quién lo desarrolló, ingeniero? Pues lo desarrolló lo que es IATF. ¿Qué significa IATF? Pues es la International Automotive Task Force, que es la sociedad que precisamente regula todos estos estándares. Y entonces ellos reúnen ciertos criterios con toda la industria, incluso con lo que son la cadena de suministro. ¿Para qué? Para poder realizar todas estas adecuaciones que vamos a ir viendo. Entonces, como yo mencionaba, ¿quiénes la componen? Pues bueno, la componen 9 miembros de los fabricantes, entre ellos está Ford, GM, Chrysler, BMW, Volkswagen, Daimler, Renault, PSA, Peugeot, Fiat, y pues bueno. Y como les comentaba, existen algunos cadenas de suministro o proveeduría que también participaron dentro de esta norma, como pudieran ser Brose, Faurecia, Autoliv, si no mal recuerdo, Continental,
Valeo, entonces, entre algunas, ahora sí que entre algunas mencionadas, ingenieros, y si cabe mencionar, pues también tenemos algunas organizaciones, por ejemplo, como lo es la IAG, SMMT, FIF, PDA, que son cosas que también este es muy fuerte porque son toda la parte de la industria automóvil alemana, y ANFIA. Entonces, todos estos han participado precisamente en todos estos estándares. ¿Para qué? Para reunir los requisitos indispensables para poder ser proveedor de las OEMs. ¿Qué significa OEM? Pues obviamente son todas las ensambladoras a donde llegan nuestras partes cuando somos proveedores para poder realizar pues lo que ustedes compran en las agencias, un automóvil. Entonces, todos estos requisitos, ingenieros, se ven pues plasmados en esta norma, así como todas las cuestiones legales y reglamentarias. ¿A qué me refiero con las legales y reglamentarias? Pues en pocas palabras, a que debemos hacer las leyes que nos están rigiendo en el país o en el estado o municipio donde estemos trabajando. Me refiero, si ustedes están trabajando desde Puebla, pues ahí existen ciertas cuestiones legales y reglamentarias que debemos de cubrir, que también nos solicita IATF. Si nosotros estamos trabajando en Nuevo León, es exactamente lo mismo. O sea, donde estemos tenemos que cubrir. En México, por lo menos, existen unos requisitos que son para todas las localidades, y una de ellas es tener tu licencia municipal vigente, tener lo que es el visto bueno de protección civil, tener tus brigadas declaradas dentro de la Secretaría del Trabajo, tener tu reglamento interior de trabajo declarado en la STPS, y una de las más importantes, ingenieros, no se les olvide, tener pues a toda la gente dentro del IMSS y obviamente pagar los impuestos al SAT. Entonces, esas son las generalidades que van a encontrar en cualquier estado. Obviamente ya hay ciertas particularidades que esas son las que ustedes tienen que ir descubriendo poco a poco, porque obviamente cada municipio tiene sus requisitos específicos también. Entonces, ¿qué es la IATF, ingenieros? Pues bueno, vuelvo a repetir, establece requisitos particulares para lo que es la aplicación de la norma. ¿Y esta quién es la mamá de esta norma, ingenieros? Pues ni más ni menos que la ISO 9001. Esta ISO 9001 es la base de todas las normas, la base de ISO 14000, la base de ISO 17000, perdón, 27000, es la base de la 45000, de la 17025, o sea, es la base de todas las normas. Entonces, de ahí es de donde nace IATF, y nada más que IATF es meramente para lo que es la industria automotriz. No podemos utilizarla para otra industria, solamente para lo que son autopartes. Entonces, la norma solo se aplica a los fabricantes en el mundo dentro de la cadena de suministro, porque ahí les va, ingenieros, y esto es muy cierto. Las normas no se hicieron para las OEMs, o sea, me refiero para las manufactureras o ensambladoras. Esta norma se hizo para lo que somos los proveedores. Incluso una vez en broma nos dijeron a nosotros, pues mira, GM, si quiere, o Nissan, o Toyota, o Honda, pueden violar todas las reglas del mundo, excepto el resto del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a repetir. ¿Por qué creen que es así, ingenieros? Porque obviamente, pues ellos quieren asegurar que nosotros, los que estamos dentro de la cadena de suministro, les estemos entregando componentes o sistemas dentro de especificación de acuerdo a los requisitos que ellos nos estén solicitando. Una vez que llegan ahí nuestros componentes o sistemas, pues tienen que llegar tal cual como nos lo pidieron bajo diseño, y pues ahora sí que nada más asegurarnos. Ellos lo único que van a ver es, estás cumpliendo, no estás cumpliendo, pero en realidad lo único que, si se dan cuenta, lo único que ellos van a hacer es ensamblarlo. Ya sí lo van a revisar obviamente, pero para eso existen los famosos PPAPs, para eso existen las auditorías a proveedores, para eso existen otras reglamentaciones, pero en realidad no, las reglas no se hicieron para ellos, se hicieron para nosotros. Nos dice hoy en día la norma que las exclusiones ya no están permitidas en cuestión del diseño de proceso de fabricación. No sé si recuerden que anteriormente nosotros podíamos poner
que una de las exclusiones era precisamente el diseño. Hoy en día el diseño en esta norma IATF se divide en dos. La primera que es el diseño en el proceso y la segunda que es la diseño del producto. Lo que es diseño del producto lo podemos llegar a excluir siempre y cuando nosotros no diseñemos el producto. Pero si diseñamos el producto no lo podemos excluir. ¿Por qué? Porque somos entonces los dueños de ese diseño. Es muy raro que nosotros seamos los dueños del diseño porque muchas de las veces, acuérdense que nos mandan lo que son pues ya los diseños los clientes o los corporativos a los que pertenecemos. En realidad lo único que hacemos nosotros pues es realizar el producto, o sea, me refiero ya al ensamble y entonces nosotros es cuando diseñamos el proceso. Ahí sí lo podemos nosotros realizar y es cuando podemos poner que sí, pero ya no podemos poner que ya no es, que estamos exentos en diseño porque ya el diseño ya se divide en dos, como vuelvo a repetir. Esta norma lo que nos dice es que es solamente, vuelvo a repetir, para industria automotriz y no es aplicable, ingenieros, para lo que son vehículos industriales, agrícolas, lo que es minería, forestal o construcción. Para eso puede ser la norma ISO 9001 u otras normativas, pero no puede ser IATF, solamente es para autos. Y como les comentaba, ¿cómo está compuesto IATF? Pues bueno, voy a repetir, la base de IATF es ISO 9001, la versión 2015, más algunos aspectos de IATF que ya son los aspectos suplementarios. Conforme ustedes van leyendo la norma, ingenieros, ustedes se van a ir dando cuenta que dice, verifica el apartado de ISO 9001. O incluso dice, checa 9001-85.41. Entonces, de ahí es donde decimos, siempre nos va. O existe la versión también donde dice ISO más IATF. Cuando nosotros damos este curso, ingenieros, les damos una copia de la norma. Obviamente es una copia meramente didáctica. No es una copia que ustedes puedan sacar en alguna auditoría o puedan sacar para incuestión. Se pueden basar y la pueden tomar de referencia, mas no la pueden realizar como algo, pues ahora sí que meramente como introducción, más no la pueden tomar como tal cual la norma, porque lo que nos dice la norma también es que ustedes deben de tener su propia norma que esté incluso a nombre de la empresa. ¿A qué me refiero con nombre de la empresa? Cuando ustedes compran la norma, la persona o el corporativo o la casa certificadora, cuando ustedes hacen la compra de la norma, les dice que a qué razón social quiere que salga la norma. Cuando ustedes ponen razón social patito SADCB, así les va a salir en el pie de la norma, o sea, me refiero en el pie de la norma va a salir, o en el encabezado va a salir que esa norma le pertenece a patito SADCB. Entonces, por eso es importante que ustedes, o en este caso la organización, siempre adquieran las normas originales. Por eso les comento, cuando nosotros damos este curso, sí se les da una copia y se les da la copia de ISO más IATF. O sea, ya no tienen que manejar las dos, porque muchas otras lo que hacen es que les dan solamente IATF, pero no les dan ISO. O sí les dan la ISO, pero les dan más IATF, o sea, me refiero a las dos normas. Nosotros ya les entregamos la norma, ahora sí que sumada. Ya no tenemos que estar viéndonos de un punto a otro. Entonces, la norma, ¿qué es lo que nos está pidiendo, ingenieros? Pues miren, el primer punto que nos piden, permítanme tantito, por favor. Lo primero que nos pide es enfoque basado en procesos. ¿Qué significa el enfoque basado en procesos, ingeniero? Pues simple y sencillamente es que hoy en día ya no somos departamentos, ya no somos áreas, ya no somos lugares. Ahora nos llamamos, cada una de esas áreas los llamamos procesos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros generamos o tenemos entradas, hacemos una cierta conjunto de operaciones y a estas operaciones van a salir, ¿qué? Salidas. Esas salidas se van a convertir en entradas para otro proceso u otra área. Por eso hoy en día la norma dice que todo el personal que trabaje o labore o esté dentro de una organización tiene que tener un enfoque basado en procesos, porque ya no somos áreas, ya no somos departamentos, somos el proceso de compras, el proceso de ingeniería, el proceso de recursos humanos, el proceso
de manufactura, ya todos somos procesos. Entonces, eso es a lo que se refiere la norma. También nos habla sobre un análisis de contexto y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esta palabra de partes interesadas la van a estar viendo prácticamente en todas las normas. ¿Por qué, ingenieros? Porque es uno de los cambios. Partes interesadas significa con quién te estás relacionando. Y como nos dice aquí, el contexto tiene que ser interno y externo y se refiere en pocas palabras es con quién te relacionas interna y externamente. Nosotros cuando estamos ya aplicando el curso, lo que hacemos es realizar un análisis precisamente de este contexto, ponemos un ejemplo y lo vamos llevando de la mano para que ustedes vayan sabiendo cuáles son las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. Luego tenemos lo que es prevención de defecto y gestión de riesgos integral, reducción de variación y de los desperdicios en la cadena de suministros. En pocas palabras, también nos está pidiendo lo que es un análisis de riesgos. Acuérdense que hoy en día el riesgo es una de las palabras más sonadas dentro de la industria automotriz. ¿Por qué creen ustedes? En primera, porque sabemos que si ustedes tuvieran un automóvil que no estuviera bien inspeccionado o bien checado, pues van a correr el riesgo de que ese automóvil no tenga una buena estabilidad e incluso podemos perder la vida. Por eso, como ya todos hoy en día ya somos copartícipes y corresponsables del resultado de ese automóvil, si sepan que si llegara a fallar un simple tornillo puede tener una demanda, una repercusión bastante grande y entonces obviamente por eso es que la norma nos dice todos tienen que saber lo que es un riesgo. No importa qué tan mínimo seas dentro de la cadena de suministro, tú tienes que saber que estos riesgos pueden conllevarte a algo. Luego ya nos pide requisitos orientados a la conformidad del producto y la satisfacción del cliente. En pocas palabras, una vez que te entregaron un producto, un proceso, un sistema, ¿qué te dijo el cliente? ¿Está contento el cliente? En pocas palabras es la retroalimentación. ¿Cómo te está viendo el cliente? ¿Cómo te está midiendo? ¿Te está midiendo bien? ¿Te está midiendo mal? ¿Estás dentro de las especificaciones o no? Entonces aquí en pocas palabras nos dice satisface al cliente y cómo te mide y cómo te estás midiendo tú internamente. Y pues por último, lo que es la mejora continua, que pues volvemos al ciclo, al famoso ciclo PDCA o PHBA, que es el de Deming. Entonces lo que nos pide es que una vez que ya tengamos todo esto, entonces volvamos a iniciar. ¿A qué me vuelvo a repetir con iniciar? A que acuérdense que todo el tiempo tenemos que estar mejorando, todo el tiempo tenemos que estar realizando investigaciones. ¿Para qué? Pues para satisfacer plenamente a los clientes. ¿Sí, ingenieros? Entonces, pues ahora sí que se puede decir la columna vertebral de IATF. Y pues bueno, un poquito de antecedentes, ingenieros, para que ustedes sepan, en el 80 o en el año, desde el mediados de la década, los constructores emprenden la tarea de construir sus propios referenciales, ajustando los requisitos propios del sector. En el 88, Citroën, Peugeot y Renault elaboraron y aplicaron, pues ahora sí que evaluaciones también a proveedores. Pero en el 94 ya empezaron a existir diferentes referenciales de evaluaciones. Por ejemplo, en el sector francés existía lo que es el EAQF 94, en el sector alemán era el BDA 61, en el sector italiano era el AVSQ 94 y en el sector americano, el que les comentaba yo que pues me tocó, es el QS9000. Obviamente, cuando yo empezó esto del QS9000, yo tenía como 22 años, ingenieros, tampoco estaba tan vieja ni tan joven, pero bueno, yo tenía más o menos esa edad. Entonces, todos, si se dan cuenta, tenían como que sus propios estándares, sus propias normas, sus propias formas de calificar a los proveedores. ¿Qué es lo que pasó, ingenieros? Pues obviamente empezaron a juntarse, hicieron una armonización, una reunión. ¿Para qué? Para incorporar los requisitos y que fuera un solo requisito para todos. Entonces, ¿esto cómo se vio la reunión o cómo se culminó? Pues fue en el 99 y ahí es donde apareció lo que es ISO TS 16949, la versión 99, donde también la base fue ISO 9001-94.
Entonces, por eso es que les digo que ISO 9001 es la mamá de todas las normas, porque la primera que inició fue 9001. Luego en el 2002 aparece nuevamente modificada ISO TS 16949 y ya salió lo que es la versión 2002. ¿Por qué? Porque tuvo una revisión ISO que fue la 2000 y pues bueno, por contraste tenía que cambiar ISO TS. Luego en el 2009, con el cambio del ISO nuevamente, acuérdense que si cambia una, cambian todas. Entonces cambió ISO 9001-2008 y se modificó también ISO TS 16949, pero ya en la 2009. Y ahí, en este año, ingenieros, es muy importante que se los mencione, es cuando surgió la primera norma ISO 14001. Miren, ¿qué es esta? Que habla sobre los sistemas de gestiones ambientales. ¿Por qué? Porque empezaron ya a preocuparse también por las cuestiones ambientales, por todo lo que es la degradación, por todo lo que es el desgaste ambiental, por todo lo que, pues, los cambios climáticos que también se empezaron a aparecer ahí. Entonces, ahí nació la ISO 14001, ingenieros. Por si ustedes no sabían, pues bueno, ya se los dijimos. Y luego en octubre del 2016, publicada, ahora sí que la última revisión, que es la que estamos ahorita trabajando, que es IATF 16949-2016. Y bueno, una vez que pues ya surgió la ISO TS 16949-2009, vuelvo a repetir, se cancela y surge la ISO TS 16, IATF, perdón, 16949-2016. Entonces, pero tomando en base, considerando la ISO 9001-2015. Entonces, aquí viene un anexo que es el anexo SL, ingenieros, y este es un estándar para la integración de estándares. Lo único que nos dice aquí es que debemos de tener similitudes, encontrar alineaciones muy similares entre unas normas y otras. ¿Por qué? Porque obviamente la idea de estas normas, o para qué existen las normas, para estandarizar, para tener términos y definiciones comunes en todos, para que pues sea ahora sí que más fácil de integrar, más fácil de negociar y más fácil de entender. Ahora sí que todas tenemos que hablar prácticamente el mismo idioma, no podemos estar, como ya lo habíamos visto, que cada quien tenía como que su estándar, sus propias mediciones, sus propias adecuaciones, sus propios criterios. Ahorita lo que quieren es que tengamos esa estandarización. Aquí ¿cuáles fueron los principales cambios entre uno y otro, ingenieros? Pues bueno, lo que es el famoso pensamiento basado en el riesgo. ¿Qué dijimos que era el riesgo, ingenieros? Pues bueno, viene otra norma que se llama ISO 31000, ingenieros. Déjenme lo pongo aquí para que si lo quieren anotar. ISO 31000, la ISO 31000 es la norma precisamente de gestión de riesgos y tiene una hermanita, ingenieros. La hermanita se llama ISO 31010. Esta hermanita, la primera nos dice cómo gestionar el riesgo y la segunda nos dice cómo manejar el riesgo. Metodologías, te dice qué tipo de riesgo puedes tú manejar, cómo lo podrías manejar y qué metodología podrías utilizar. Y entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, qué significa riesgo de acuerdo a la norma, porque muchos de nosotros cuando alguien nos dice, oye, cuidado porque eso es riesgoso, lo primero que nos viene a la mente es algún problema, alguna cuestión de salud, alguna cuestión de seguridad. No, ingenieros, la norma lo que nos dice es que el riesgo es la incertidumbre de algo que pudiera llegar a suceder, ya sea positivo o negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Bueno, ya sabemos las partes negativas, ya dijimos que pudiéramos llegar a chocar y obviamente morir, pero ¿cuál sería lo positivo? Pues que a lo mejor, pues ese auto siempre te va a salir súper bien, ahora sí que nunca vas a tener ningún problema mientras tú sigas teniendo los mantenimientos que son los que te están dando la misma, en este caso, los que te dice la misma agencia. Entonces, mientras ustedes lo estén llevando y los regularmente, pues van a estar cumpliendo con la durabilidad del automóvil. Entonces, e incluso te lo dicen por escrito que si tú renuncias a los, pues ahora sí que a los
revisiones que te dan, ahora sí que ya es el riesgo que tú te estás llevando. Entonces, por eso a eso se refiere, pensamiento basado en el riesgo. Y en pocas palabras, a lo que es lo que vas a hacer para evitar el riesgo. Entonces, ya lo que aquí tenemos es prevención en pocas palabras. Cuando ustedes escuchan pensamiento basado en el riesgo, lo que nos quieren dar a decir es prevén, prevén, prevén. Piensa antes de rehacer, piensa antes de liberar, piensa antes de soltar, ahora sí que piensa antes incluso de aceptar un proveedor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo único que hacemos nosotros es, pero es que me da buen precio, porque yo me he encontrado gente que me dice, oh, Paola, es que se puede, sí, trabaja tu ingeniero, yo no te estoy diciendo que no, tú nomás piensa el día que ahorita, porque te ha salido uno o dos problemas, ¿qué pasaría cuando te salgan 6? ¿Qué va a pasar cuando él va a poder o realmente crees que se va a poder? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, pensamiento es basado en el riesgo. Entonces, por eso hoy en día la norma lo que nos pide y es obligación es tenemos que auditar a nuestros proveedores para ver si realmente van a poder pues apoyarnos en un momento dado de que a nosotros también estuviéramos en riesgo, no nada más él, nosotros también. Otra, ingenieros, bienes y servicios. Anteriormente la norma solamente se pues valoraba o certificaba o calificaba lo que son los bienes. Me refiero al producto. Hoy en día también ya agregó servicios. Nosotros también generamos servicios. ¿Qué servicios somos los que nosotros cubrimos o tenemos dentro de una organización? Ingenieros, todas las organizaciones contamos con servicios. Que a lo mejor ustedes no lo hayan notado porque pues obviamente ya estamos trabajando al día a día y pues nosotros estamos ahí, pero uno de los servicios más comúnmente de los cuales tenemos dentro de nuestra organización es, por ejemplo, las calibraciones. Las calibraciones nosotros las mandamos a hacer. Si nosotros se las dejáramos al cliente, obviamente pues el cliente te va a decir, bueno, pero pues te voy a descontar. ¿Por qué? Porque pues todo lo que me mides o todo lo que pues tiene que estar asegurado. Entonces, si yo me voy a encargar de calibrar, pues yo te voy a descontar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Somos un grupo integral. Todas las organizaciones tenemos servicios integrales. No te preocupes, cliente, yo me voy a hacer cargo de mi equipo de medición, yo lo voy a mandar a calibrar, incluso voy a estar haciendo verificaciones, voy a estar haciendo mis estudios de MSA y tú no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque es parte de mi producto y servicio. Entonces eso ya nosotros lo tenemos que tener, ahora sí que junto con pegado, tenemos, eso es parte de un servicio. ¿Qué otra cosa es parte de un servicio dentro de nuestra organización? Los fletes, ingenieros. Hay clientes que te dicen, no, mira, para que me bajes y no tengamos ese costo de fletes, mejor yo te mando mi transporte, ya tú me subes ahí el material, yo te voy a mandar determinadas horas y se acabó. Pero hay otros que no, hay otros que te dicen, no, sabes que pues tú encárgate del servicio. Por eso es que nosotros lo que hacemos es cotizar un buen servicio que le lleve al cliente nuestro producto y eso es parte de un servicio. ¿Qué otro también es un servicio, ingenieros? Pues bueno, aunque ustedes no lo crean, el famoso customer service o lo que es atención al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros una vez que ya le entregamos al producto, lo que te dice la norma es, una vez entregado el producto, tienes que cuestionar al cliente, tienes que preguntarle si no tiene algún problema, si le gustó, si está contento. Es como cuando ustedes van a un centro comercial y les dicen, ¿quieres por favor contestarnos nuestra encuesta? O cuando van a algún restaurante y también le piden, es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes estamos obligados todos los que estamos dentro de IATF, ya sea que una de dos, o el cliente te lo mande o tú debes de mandarle tu encuesta al cliente. ¿Por qué? Porque ahí deben incluir 3 puntos importantes. Y la primera es la calidad, el costo y precisamente la entrega. O sea, llegué a tiempo, cliente, el costo, a lo mejor en costo vamos a decir, me refiero yo en costo en cuestión de que pues si le pareció bien pues el producto y en cuestión de lo que es, de lo que es calidad, pues obviamente estamos hablando del producto.
si el producto sí cumplió o no con las expectativas. Entonces, si se dan cuenta, por eso hoy en día ya la norma lo separó en ese sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría nosotros lo que anteriormente decíamos, no, pues mientras el producto llegue ya todo está bien. Y no calificábamos o no tomábamos o no considerábamos ese tipo de, ahora sí que de servicios, e incluso habían unos que me decían, no, pues yo no calibro o yo no verifico o yo lo hago nada más en determinado tiempo porque el cliente ni me lo pide. Y ahora, pues que dijimos, pues que ahora sí no lo van a pedir porque ya es parte de esto. Y entonces, ya hablando un poquito de auditorías, ingenieros, le vuelvo a repetir, la norma cambió, es la 19.011, ya la versión 2018. Se los comento porque precisamente hace poco fui a hacer una auditoría a una empresa en Toluca y ellos me decían, no, pero es que ya tomamos lo que es la formación de auditores en IATF. Cuando me muestran el material, no les miento, tenía lo que es ISO 19.011, pero la versión anterior, que es la 2011. Entonces yo les dije, perdón, pero pues o una de dos, o no te entregaron bien el material, o ustedes no le especificaron bien a la persona que los capacitó que ya tenían que entregarles la nueva versión. Entonces, pues obviamente ahí tuvieron una no conformidad, es obviamente menor porque pues sí tenían pues conocimiento de la 19.011, pero no era la actualizada. Entonces, por eso se los comento como tip, porque se tienen que fijar que sea la actualizada, que es la versión 2018. Entonces, esta norma, ¿en qué se divide? Son 7 puntos, ¿no? La primera es el alcance, como todas las normas, si se dan cuenta. 2 son referencias normativas. 3, términos y definiciones. 4, ya viene lo que es el principio de auditoría. 5, que es la administración del programa de auditoría. 6 es la realización de la auditoría. 7 habla sobre las competencias, evaluaciones de auditores y viene un anexo A. En este anexo A habla sobre lo que son las auditorías remotas. Hoy en día pues ya están en moda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues con esto de la pandemia que creen que nos tuvimos que aprender a hacer auditores remotos. Entonces, parece mentira, pero como que ya lo estaba viendo venir yo creo que la norma porque salió en el 2018 y esto de la pandemia fue el año pasado y ahí está autorizando cómo hacer una auditoría remota. O sea, te dice que si tú no tienes la facilidad de desplazarte, por ejemplo, de aquí a la India, pues entonces tú puedes hacerle una auditoría a tus proveedores indios. ¿Para qué? Para que puedas poder saber si sí está cumpliendo o no con tus requisitos. Entonces, por eso les digo que se nos adelantó 2 años la norma, porque ya ahora ya está hablando de auditorías remotas, cuando eso no lo practicábamos hasta apenas el año pasado. Y entonces, ¿qué es lo que cubre esta norma, ingenieros? Pues precisamente los principios de auditoría. Aquí vamos a ver incluso que para que ustedes pudieran llegar a ser un buen auditor deben de tener o sustentar ciertos valores, como es la integridad, presentación justa, el cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencia. Acuérdense que siempre que vayamos a auditar va a ser sobre la evidencia, ingeniero, no va a ser sobre lo que yo siento, sobre lo que me dijeron, sobre lo que me platicaron, sobre lo que yo vi. No, debe ser sobre evidencia. Porque igual luego me preguntan, oye Paula, pero es que fíjate que el auditor vino y me dijo, pues es que yo siento que ustedes no entendieron esto. Entonces le digo, pues ahí ustedes podían haber levantado la mano, porque ustedes podían haberle dicho, oye, perdón ingeniero, o como ustedes le digan, pero creo que no está bien porque volvemos a lo mismo, tenemos que tener cuidado profesional. Creo que no está bien que digas o exclames, es que yo para mí o porque yo siento, porque yo creo, o sea, no, eso es muy ambiguo, eso no debe de ser. Yo cuando voy a hacer auditorías, ingenieros, porque también ya soy auditora de tercera parte, lo que yo hago es y miren, se los digo porque hace poquito fui, hace como 3 semanas, no, hace como 4 semanas atrás fui a auditar a la empresa hasta que les digo de Toluca y el gerente de calidad estaba muy molesto conmigo y él me decía, no, es que mira, es que no es así. Le decía, ingeniero, yo no te estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso. Aquí está la norma, yo me estoy yendo contra la norma, aquí me dice que debe de haber información documentada
y no me estás mostrando absolutamente nada de información documentada. Yo lo único que te pedí, ¿qué tienes de evidencia en cuestión de partes interesadas? Porque te lo pide como información documentada. Yo no te estoy diciendo, es que yo pienso, es que a mí me gustaría verla. Entonces, es importante que ustedes como auditores, vuelvo a repetir, no se vayan con lo que ustedes digan o ustedes crean. Es contra lo que diga la norma. También tienen que aprender a administrar un programa de auditoría. Parece mentira, ingenieros, pero miren, he dado este curso, pues ya no sé cuántas veces lo he dado. Yo creo que Diego es el que debe de llevar la cuenta, pero hemos dado este curso y a lo mejor muchos de ustedes me pueden decir, es que es fácil tener un programa de auditoría. Cuando ya lo estamos elaborando, lo estamos realizando, incluso en sitio, a la gente le cuesta, o sea, le cuesta, ay, es que como, híjole, pero es que como a qué hora podríamos empezar, podría ser como a las 9 de la mañana, y vuelvo a repetir, ustedes diseñan, implementan y lo que tienes que hacer es obviamente supervisar y revisar y mejorar tu programa. Yo solamente te estoy dando las guías, te digo, mira, vamos a hacer un pequeño programa, ustedes me van a poner los horarios, ustedes pónganme las personas. Hay una empresa, ingenieros, no voy a decir tampoco nombres porque sí es conocida, pero la chica que lleva el sistema que le estoy ayudando precisamente a implementar IATF, me dice, es que tengo 15 auditores, ¿cómo los reparto? Le dije, pues vamos a repartir, mira, vamos a ir hora por hora y ahí vamos, y tenemos que tener mucho cuidado de no repetirlos. ¿Por qué? Porque si a las 10 de la mañana lo vas a mandar a Pedrito, a compras, pero si a las 9:30 vuelves a poner a Pedrito, pues no va a poder estar en dos lugares. Entonces, tenemos que aprender a jugar o, en este caso, colocar debidamente a todos nuestros auditores. Lo más, ustedes me pueden decir, oye, ¿cuántos entonces auditores son los más recomendables? Ingenieros, los que ustedes quieran, nada más, eso sí. Lo que te dice la norma es que o todos participan o puedes dejar algunos como acompañantes. Ahora sí que puedes utilizar. Si ustedes saben que hay auditores que a lo mejor no tienen tanto expertise, pues a ellos los mando como acompañantes. Ah, pero yo tengo unos que sí son muy buenos, pues entonces los mando a auditar. Entonces, así es como podemos ir acomodando las fichas. O sea, tenemos que conocer, por eso es que el auditor líder tiene que conocer muy, muy bien a sus auditores, porque finalmente él o ella es quien lo elige. Entonces, parece mentira, pero no está tan fácil realizar un programa de auditoría. Luego tenemos que hacer obviamente la realización de la auditoría, que es exactamente lo mismo. Las veces no me saben poner, se les olvida, por ejemplo, lo que es la presentación, lo que es la apertura de la auditoría, que tenemos que hacer una minuta, que tenemos que leer el alcance de la auditoría. Entonces, volvemos a lo mismo, ya empiezan como a divagar, empiezan, híjole, es que ya no me acuerdo, es que ya no supe cómo debo de empezar, y entonces tengo que presentar a todos o nada más me presento yo. Entonces, ahí, por eso es que nosotros en el curso nos vamos llevando de la mano. ¿Para qué? Para que ustedes vayan tomando nota, vayan tomando ejemplos y sepan qué es lo que tienen que realizar. Luego, obviamente, ¿qué es lo que también te dice la norma? Evaluar la competencia. Muchas de las veces, y tengo que ser muy honesta, es que ustedes eligen, bueno, ustedes si fueran auditores líderes, eligen sus compañeros que a lo mejor no tienen ciertos conocimientos. ¿A qué me refiero con ciertos conocimientos? Por ejemplo, cuando los mandan a auditar un MSA, pues a lo mejor no conocen mucho del MSA. Para tener, la verdad, honestamente, ingeniero, sí tienes que tener un cierto expertise, sí tienes que tener un cierto conocimiento. No es de poquito tiempo, pues sí, mínimo un año, un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos que saber interpretar los valores de un estudio de R&R, ya sea por ANOVA o por rango, por variables, porque muchas de las veces solamente se van contra el resultado y cuando llega el auditor externo, o sea, uno de nosotros, pues ya te cachó ahí y entonces, ¿qué dice el director? Oigan, pero ¿por qué ustedes no lo vieron? Pues volvemos a lo mismo, porque no tienen a lo mejor el conocimiento o el expertise necesario para poder haber cachado ese tipo. O ejemplo también, tienen que tener un poco de conocimiento o más, un año más, yo lo recomiendo en cuestión de control estadístico. Muchas de las veces no sabemos lo que es una
pues ahora sí que lo que es un CPK o cómo se debe calcular un PPK o cómo debo de saber si es una tendencia, si es un sesgo. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, yo me voy contra el resultado. Yo digo, pues está bien, a mí me dijeron que mientras tuviera 1,64 está bien. Sí, pero ya no vimos más atrás, o sea, ya no analizamos bien ahora sí que el gráfico de control o ya no realizamos. Y ahí es donde los auditores pues nos pueden llegar a determinar o cachar alguna no conformidad y entonces otra vez la alta dirección nos puede reclamar, oye, pero ¿por qué ustedes no lo vieron cuando hicieron la auditoría? Pero volvemos a lo mismo porque no tienen esa expertise. Entonces yo lo que les recomiendo es, para poder ser un buen auditor es auditen, 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 auditen. Acuérdense que la habilidad es el que hace el maestro, ingenieros. O sea, yo les puedo decir que en estos 24 años, pues bueno, ya no les quiero decir, pero he auditado N cantidad de diferentes tipos de industrias. ¿Por qué? Porque, pues bueno, he estado en áreas como SQA, he estado ahora sí que también como gerente de calidad, he estado también incluso en el área de metrología. Entonces, una de las ventajas, pues es esa, ¿no? Que ya tenía yo como que conocimiento de todo un poquito, los EQIs, los famosos EQIs, que también me prepararon para conocerlos. Entonces, por eso es importante, ingenieros, que cada vez ustedes se preparen y se preparen y se preparen. No hay mejor herramienta que el conocimiento para que ustedes puedan ir sobresaliendo hoy en día. Entonces, también otra de las cosas que cambió, pues bueno, hay algunos cambios donde se modificó el 6.4, que era conducción de las actividades de auditoría, y también nos pide lo que es el 647, donde viene la parte del XL, que ya nos dice que debe estar todo basado en información documentada, no en documentos y registros. Ya la norma no habla de documentos y registros, te habla sobre información documentada. ¿Y qué significa información documentada? Pues lo que nos dice el vocabulario de ISO 9000 es que información documentada es toda aquella información que esté en cualquier documento, registro, formato, manual, incluso puede ser electrónico o no o físico. Entonces, se los digo ¿por qué? Porque muchas de las veces cuando yo he ido a auditar también ingenieros, luego me platican muy bonito, me dicen, pues mira, yo tomo la pieza, la meto, le presiono los botones, ya baja y hace hay un chequeo, bla, bla. Ok, muy bien, todo está muy bonito, pero ¿dónde está documentado? No, pero es que ya te lo platico, por eso, o sea, ya está está muy bien, yo no te estoy diciendo que no, ¿dónde está documentado? Entonces, así es como tenemos que, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, ya lo pide la norma, nos pide que toda la información debe estar basada en algún documento, ya sea electrónico o en físico. Y por eso es que pone lo que es el juicio profesional. ¿Por qué? Porque nosotros como auditores tenemos que tener ese juicio de que pues sí, o sea, nos está diciendo y a lo mejor se ve que la persona sí sabe, pero pues tenemos que verla por escrito y no podemos pues nada más decir, pues sí, sí está muy padre y pues ya me voy, ¿no? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que corremos con el riesgo de que nosotros como auditores decimos que está bien, pues obviamente puede llegar a suceder que no esté bien. Miren, les voy a platicar una anécdota muy rápida. Hace poco, una empresa me habló para decirme, oye, puedes venir a hacernos una auditoría. Les voy a decir por qué. Fue una empresa consultora a esa empresa y les implementó IATF. Terminaron en tiempo y forma. Una vez que ya terminaron, pues ellos obviamente confiaron en que ya tenían la implementación, de que ya tenían todo, y ellos ya estaban prácticamente a punto de certificarse. Me refiero que ellos, o sea, no tenían una fecha, pero ya querían buscar una casa certificadora para certificarse. Luego llegó un cliente de ellos y les dijo, te voy a hacer una auditoría. Y ellos, pues obviamente contentos y felices, les dijeron, pues sí, pero haznosla en IATF porque ya tenemos implementada, ya contratamos un consultor, bla, bla, bla. Y le dijeron, pues ahora sí que ya no la puedes hacer en IATF. Entonces, obviamente, el cliente le dijo, pues perfecto, lo voy a hacer en IATF. Y los auditó en IATF. Pues no les miento, cuando empezó a solicitar la información, por eso les digo, aguas, ingenieros, porque acuérdense, enfoque basado en el riesgo. Ya expliqué lo que es un enfoque basado en el riesgo. Pues todo les empezó a hablar muy bien, le empezaron a hablar muy bien a este cliente y le dice el cliente, ok,
¿Dónde está la evidencia? No, pero es que, no, ¿dónde está la evidencia? Cuando le entregan la evidencia, pues el cliente se queda así como que, ¿y esto qué es? Pues es la evidencia. No les miento, era un diagrama de flujo, 5 operaciones. No venían lo que es la puesta a punto de la máquina, no venían inspecciones, no venían liberaciones, no venía, o sea, les voy a repetir, eran 6 puntos nada más del diagrama de flujo. Entonces, obviamente que dijo el cliente, oye, ¿estás seguro que tienes IATF? No, sí, bueno, no estamos, ya implementamos y contratamos a un consultor y bla, bla. Y les dijo, ¿sabes qué? Pues te vieron la cara porque esto no es IATF. Esto que tú me estás presentando ni siquiera llega a ISO, o sea, no sé qué te dieron. Entonces, pues obviamente frustrado el cliente, enojado, molesto, pues, ¿qué hizo? Pues buscó otra persona, una tercera que le diera un punto, pues precisamente, pues ya para ver si, pues si no eran ellos o si era esta persona que les implementó. Ahí es donde entré yo. Entonces ya una vez que llego y pues reviso, digo, pues sí es cierto, la verdad es que no tiene ni ATF. Entonces me dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué dices que no tenemos IATF? Entonces ya les expliqué, mira, para empezar, no tienes bien esto, bla, bla. Ya les dije. Entonces mando yo mi reporte con los gestores, con los que hicieron esto, y me dicen, no, pero es que como mira, y volvemos a lo mismo, ingenieros, yo les dije, yo no estoy, es más, yo no estoy ni criticando el trabajo de tu consultor, ni estoy criticando a la empresa, yo solamente me estoy yendo contra evidencia. ¿Y saben cómo fue mi auditoría de ingenieros? Simplemente puse puras evidencias. La norma te pide esto y esto es lo que hay. La norma te pide esto y esto es lo que hay. La norma, y así me fui uno por uno. O sea, a mi reporte no les miento cuántas hojas fueron, pero fueron bastantes. ¿Por qué? Porque yo daba ahí screenshots y yo no tener problemas de que al rato me van a querer decir que yo puse una palabra por otra, mejor doy, acuérdense, volvemos a lo mismo, una imagen dice más que 1000 palabras, ingenieros. Entonces, yo ya no puse palabras, simplemente dije la norma TP y lo que sí ponía yo textual era el punto de la norma, que así es como se debe de hacer las auditorías, ingeniero. Ustedes cuando levanten un hallazgo tiene que ser literal a lo que diga la norma te pide esto y esto es lo que encontré. Y ahí puse mi screenshot y entonces pues ya no puedo decir nada. ¿Por qué? Porque pues se dieron cuenta que sí estaba mal. Entonces, pues bueno, ya no se las quiero hacer más grande porque pues ya luego ahí se metieron en un conflicto incluso legal. Entonces, nada más para que vean lo que es la importancia de saber auditar. Por eso es importante, vuelvo a repetir, ingenieros, es de que todo tiene que estar sobre evidencia, porque si lo platicamos y lo decimos o no, ahora sí que perdón, pero yo hay una frase que es muy famosa, no es mía, ya no recuerdo de quién es, pero dicen, al único que le puedo creer ciegamente es a Dios y todos los demás me lo tienen que evidenciar. Y es exactamente así, ingenieros. A todos los demás lo tienen que evidenciar. Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, que ustedes aprendan a auditar muy bien porque pueden llegar a tener esos pequeños errores. Bueno, volviendo a la 19.011, pues como les decía, ahora existe el anexo A. Anteriormente existían dos anexos, el anexo A y el anexo B. El anexo B se eliminó, partes importantes de ese anexo se mezclaron en el anexo A y dentro de ese anexo A que hoy en día tenemos, nos dice lo que les vuelvo a repetir, verificar información, eso nos lo va a pedir en toda la norma, ingenieros, o evidencia documentada, auditar riesgos y oportunidades, y lo que también nos dice es la parte que yo les decía, remota. Ya podemos hacer auditorías remotas, ya no podemos, ahora sí que ya está, ya lo había autorizado desde el 2018. Y otra de las cosas que también nos pide la norma y que aquí se los puse en color azul, es que espera que los líderes de auditoría pues realmente tengan la competencia deseada y que incluso sepa incluso las cuestiones de la alta dirección. ¿A qué me refiero con estas cuestiones estratégicas de alta dirección? Que sepa auditar y sepa, ahora sí, que poner en jaque en pocas palabras al líder que es nuestro gerente general, el gerente de la planta, el director de la planta. ¿Por qué, ingenieros? Porque acuérdense que ya no existe lo que es representante de la dirección.
Entonces, muchas de las veces tenemos que ir a auditar y entonces si a nosotros nos cohíbe nuestro director, porque pues es que es el director, cómo lo voy a ir a auditar y qué le voy a preguntar y cómo se lo voy a preguntar. Entonces, si ya desde ahí nosotros estamos dudando, créanme que no va a salir muy bien su auditoría. Entonces, tenemos que tener un cierto carácter y una cierta forma de llegar con él para poderlo auditar. ¿Por qué? Porque así va a llegar el auditor de tercera parte. Cuando yo audito los directores, no crean que me da pena ni vergüenza ni mucho menos. O sea, yo llego y le digo, a ver, ¿me puedes mostrar por favor cuál es tu budget del siguiente año como mejora? Y entonces él me tiene, hoy le hace señas a alguien más para que me conteste. Y yo lo que hago es que le digo, a ver, te estoy preguntando a ti, Inge, perdóname, pero tú me tienes que contestar. ¿Por qué? Porque ya no hay representantes de la dirección. Entonces, ¿cuáles los puntos que auditamos a la alta dirección, ingenieros? Chéquense el 9.3 de IATF y todo eso lo tiene que contestar la alta dirección. Son como 17 puntos. Entonces, él es el que me lo tiene que contestar. No me lo puede contestar absolutamente nadie más. Y se los digo porque a nosotros así nos los piden. Las casas certificadoras y las reglas de auditoría nos dice que el que tiene que contestar es. Por eso es importante que los que sean líderes de auditoría, pues precisamente preparen a los, ahora sí que en este caso a la alta dirección, para cuando los vayan a auditar. Por eso nos dice la norma 19.011 es que el auditor líder tiene que tener como un cierto liderazgo, expertise, conocimiento, flexibilidad, manejo, para poder dar todo esto, para ahora sí que en ese momento dado, pues, vuelvo a repetir, educar, preparar y ahora sí que retroalimentar a los líderes. Entonces, a lo largo de todo esto, pues también vamos a ver lo que dice aquí la norma, también mete criterios, por ejemplo, lo que es un equipo de auditoría, el experto técnico, lo que es el alcance de la auditoría, también ve la parte de proveedores, porque ahora ya nos dice que hay proveedores externos e internos, acuérdense que así es también, y la palabra que hemos estado hablando mucho, información documentada. También hay, pues hoy en día también hay un debate de si se llama plan de auditoría o informe de auditoría o resultado de auditoría. Entonces, ingenieros pueden utilizar en otras palabras de que ustedes quieran, pero lo tienen solamente que utilizar una vez. ¿A qué me refiero? Si en sus procedimientos de auditoría interna dice informe de auditoría, pues le tenemos que llamar a todo informe de auditoría. Pero si ustedes me lo mezclan y me ponen informe y en otro lado ya me pusieron plan y en otro lado me pusieron resultado, ahí eso es lo que ya está mal. Tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, algunos consejos, ingenieros, pues bueno, aquí nos dicen, prepárense para desafiar su organización. Si no está satisfecho en la forma en que su organización administra, ahora sí que actualmente el programa de auditoría, esta norma que es la 19.001, pues me va a dar precisamente todos esos cambios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer, realizar y preparar una buena auditoría. Y acuérdense que hay tipos de auditorías. La primera, pues es la de primera parte, que es la que ustedes realizan dentro de su organización. La de segunda parte, que es la que les realiza el cliente a ustedes, o la que ustedes le realizan a los proveedores. Y la de tercera parte, pues son las auditorías de certificación, que son de las casas certificadoras. Entonces, el curso, ¿qué es lo que comprende, ingenieros? Pues comprende lo que es la primera y segunda parte. ¿A qué me refiero? Se les forma como auditores de primera y segunda parte. El de tercera parte se les da ahora sí que las bases, pero no son auditores de tercera parte. Para ser un auditor de tercera parte, ingenieros, y obviamente dependiendo de la casa certificadora que ustedes el día de mañana, si quieren ser auditores de casa certificadora, obviamente se tienen que acercar a la casa certificadora y le van a decir, oye, pues a mí me gustaría estar como auditor de tercera parte. Para empezar, les tengo que ser muy honesta, sí es bastante difícil que voltees a verte una casa certificadora porque pues ya se imaginarán cuántas personas están formadas. Y dos, tienen que tener lo que le llaman ellos horas vuelo. ¿Qué se refiere a horas de vuelo? Pues ahora sí que te piden cierta cantidad de horas vuelo, por eso vuelvo a repetir, hay diferentes, ahora sí que dependiendo de la casa certificadora, hay unas que te van a pedir 2.800, 1.500, 3.000 horas de vuelo,
Y entonces, pues, ¿a qué se refiere? Pues experiencia en pocas palabras. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ver es qué tanto tienes de expertise para poder auditar. ¿Y qué más te piden, ingenieros? Pues te piden tomar un curso con la casa certificadora, que ahí les va, se lo pagan ustedes, no te lo paga la casa certificadora. Y obviamente es en dólares. Entonces ustedes tienen que pagarlo. Una vez que ya pasaron ese curso, pues ya, y si saliste en evaluado, pues ya te dice la casa certificadora, pues ahora espérate a que pues exista alguna y ya te podamos llamar. Eso puede pasar N cantidad de meses en lo que te llaman, pero pues obviamente mientras tú ya invertiste, una vez que ya te hablan, no te van a meter como auditor, te van a meter como coauditor. ¿A qué se refiere coauditor? Pues eres el acompañante del auditor. Entonces, las primeras auditorías no vas a poder hacer casi nada. Ahora sí que estás como que nada más cargándole las maletas al auditor. A lo mejor sí puedes una que otras veces opinar, pero pues no, no tanto. Ya después hasta que pues ya vayas, pues sí, vas demostrando tu expertise, vayas demostrando tu conocimiento, es como te van soltando, pero obviamente también pasa una cierta cantidad de tiempo. Entonces, se los comento porque hay muchos que me dicen, oye, para mí me gustaría, pues sí, pero pues no es tan fácil. ¿Y qué te piden? Pues conocimiento en Core Tool, conocimiento en CQIs, conocimiento en lo que son los SRs de los clientes. Vuelvo a repetir las famosas horas vuelo, que sepas preparar agenda, un plan de auditoría, los hallazgos, redacción. Entonces, pues no está tan fácil, ingenieros, pero pues yo sé que siempre se va a poder. Ahora sí que ustedes pueden, si yo pude, ustedes pueden. Entonces no se preocupen por eso. Lo importante es que se preparen por lo menos para la primera y segunda parte de auditoría. Y pues bueno, ustedes saben que los actores principales de una auditoría, pues obviamente siempre va a ser el cliente, el auditado y el auditor. A veces es al revés, nosotros nos convertimos en auditado y pues tenemos un auditor y así, ¿no? Y aquí van pues una línea de tiempo de cómo van cambiando ingenieros o cómo fue cambiando lo que es la ISO 19000. Ya quedamos que la primera edición salió en el 2002, luego pues ya salió la parte de lo que es la 2011, que esta es la que les comento que es la anterior. Y pues ya tenemos lo que es la 2018. Entonces, ¿cuál es el mayor cambio? Lo que es el enfoque basado en el riesgo. Acuérdense que ahorita todas las normas lo que más tiene es la parte de la cuestión de basado en los riesgos. Y aquí el punto 4, como yo les venía diciendo, eran los principios de auditoría. Ustedes lo único que nos piden es que pues tienen que tener conocimiento de la norma, tener lo que es enfoque basado en el riesgo, que son los análisis de riesgos. Tenemos que saber utilizar la ISO 31000, que es la que les hablaba de un inicio. Tenemos que saber los famosos AMEPS, porque ya ven que eso también es la que nos ayuda con la evaluación de riesgo en el proceso. Así es como también se compone la norma, pues tiene comunicación, consulta, también establece el contexto, identifica riesgos, analiza riesgos, evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos, que vuelvo a repetir, esto lo pueden ver y lo pueden consultar, ingenieros, en la ISO 31000. Incluso la pueden googlear para que lo puedan revisar. En el punto 5, pues ya es la administración de un programa de auditorías. Aquí ya nos dicen pocas palabras cómo ir generando un programa, cómo ver la parte de las expectativas y necesidades. También nos pide, ingeniero, los riesgos y oportunidades de un programa de auditoría. ¿Por qué? Porque si nosotros no generamos un buen programa de auditoría, ¿a qué me refiero con generar un buen programa? Que a lo mejor se nos escapara algún proceso, porque acuérdense que ya no somos, me refiero que ya no somos departamentos, se nos escapara un proceso y no lo auditamos. ¿Qué nos puede llegar a suceder? Pues llegamos a correr el riesgo de que el auditor externo pues llegara a encontrar alguna no conformidad que nosotros no pudimos detectar porque lo omitimos. Entonces, por eso tenemos que revisar muy bien el programa de auditoría y eso es lo que te pide la norma. Chécate si todo lo que hiciste, programaste y planeaste está dentro de, porque si se te llega a escapar algo, entonces ya no tienes salvación. También algo que tenemos que meter dentro del programa de auditoría, ingenieros, es requisitos legales. Todos los requisitos legales que tenemos que cumplir dentro de la organización. Ya mencioné también al inicio unos. Entonces, tenemos que ver si realmente, porque
hay veces, ingenieros, que auditamos y no preguntamos, oye, ¿y aquí tienes algún requisito? Por ejemplo, recursos humanos tiene N cantidad de requisitos, pero también lo que es seguridad e higiene, también hay algunos de producción. Entonces, tenemos que saber identificar en qué partes sí vamos a tener requisitos legales y en cuáles no. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que ustedes todo el tiempo se estén preparando. Y miren, a grosso modo, la norma pues, si se dan cuenta, ingenieros, es un PDCA. ¿A qué me refiero con un PDCA? Si se dan cuenta, desde el 5.3 es una planeación, lo que es el 5.4 es el hacer, el 5.5 es verificar, y el 5.6 es la parte de mejora. Entonces, hoy en día así es como se clasifica nuestra norma, y todas, ingenieros, todas las normas es un PDCA, nada más que en gigante. Entonces, si ustedes no lo habían checado, chéquense bien las normas, pero todas son PDCA. Por ejemplo, IATF, ¿dónde es el PDCA de IATF? Del 4 ingenieros al 6 es el hacer, no es el planear, perdón. El 7 y el 8 es el hacer, el 9 es el de evaluar y el 10 es el de mejora. Entonces, si se dan cuenta, todas las normas lo hicieron con esa metodología del PDCA. Y luego viene lo que es la parte que yo les comentaba, las competencias y evaluación. Siempre tenemos que estar dándole las competencias y evaluación a nuestros auditores. Vuelvo a repetir, tenemos que, si yo quiero preparar a mis auditores en un CQI en el que corresponda o en el que nosotros querramos, tenemos que prepararlos. Si yo necesito que mis auditores conozcan GD&T, pues los tengo que capacitar. Si yo necesito que mis auditores conozcan también de sistemas de ISO 14001 o incluso 45000, los tengo que capacitar. No puedo dejarlos así a la deriva o que pues vayan aprendiendo como puedan o que tomen un tutorial en YouTube. No, y nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les voy a pedir o lo que les van a pedir. ¿Dónde está la evidencia de que Lupita o Juanita sabe auditar ISO 14000? Y obviamente voy a pedir evidencia o van a pedir evidencia. Entonces, si ustedes me dicen, no, pues es que yo aprendí en un curso de YouTube, pues no vale. O sea, tiene que existir información documentada. Y estos son algunos métodos de auditorías, ingenieros, que incluso viene también en la 19000. Nos dice que pues debe ser por interacción humana, o sea, lo que son las famosas entrevistas, que ustedes saben que esa es la más usual, esa es la que realizamos. Si es sin interacción humana, que yo les comentaba, pues la podemos hacer por vía Zoom, por vía streaming, ahora sí que por lo que son las auditorías remotas. También puede ser por medio de exámenes, o sea, me refiero a hacerle también incluso un examen tanto al auditor interno o externo, incluso también a los auditados. Y pues tenemos que hacer una revisión después de la auditoría. O sea, una vez que ya realizamos la auditoría, tenemos que hacer una revisión, ya sea con los mismos clientes o los mismos internos o externos, y preguntar, oye, si te auditaron bien, la persona que fue, sí fue clara, precisa, concisa, con lo que te, no, pues que sí o que no. Entonces ahí es donde vamos a ir nosotros viendo o evaluando a nuestros auditores. ¿Y qué más podemos, qué otros métodos? Pues la revisión de los registros. Obviamente cada auditor me va a entregar a mí un registro de todas las anotaciones que hizo, así como también yo voy a revisar, como les vuelvo a repetir, su educación, entrenamiento, credenciales, profesión, etcétera. ¿Para qué? Pero tiene que ser con evidencia documentada, porque vuelvo a repetir, si ustedes me dicen, pues es que yo lo leí, yo lo vi, no se vale, tiene que haber una evidencia. Y obviamente lo que sí se tiene que hacer es hacer una retroalimentación con el auditor y decirle, oye, pues fíjate que pues te tengo que ser muy honesta, Fer, pues fíjate que se quejaron, dicen que llegaste y preguntaste muy mal, que incluso pues preguntaste un poco agresivo, que no les tomabas atención o que estabas más enfocado al WhatsApp, etcétera. Entrevistas, pues, obviamente hay que saber entrevistar también al auditor para poderle decir, observarlos. Ustedes como auditores líderes futuros tienen que aprender a observar, ingenieros, observen. Yo desde que entro a la planta, parece mentira, pero ya voy observando. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas también de saber si la empresa se encuentra bien o no. Y pues lo que les comentaba, hacer exámenes y una revisión después de la auditoría. Esos son algunos de los tips.
¿Cómo lo podemos preguntar? Muchas de las veces me preguntan, oye, pero por ejemplo, yo que no tengo mucha experiencia, ¿cómo puedo hacer mis preguntas? ¿Cómo me puedo dirigir? ¿Cómo me puedo acercar? Pues aquí les puse algunas preguntas, digo, nada más es como una alineación. Dijeron, ustedes finalmente, cada quien vamos armándonos y nos vamos realizando y nos vamos poniendo nuestras propias estrategias. Entonces yo simplemente aquí le puse, por ejemplo, por favor, ¿puede explicarme el proceso que está haciendo o cómo lo está haciendo? Podemos preguntar también a continuación, oiga, ¿y quién le enseñó? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Creo que está haciendo para, por ejemplo, yo les digo, creo que está haciendo esto para liberar su proceso, ¿verdad? Esa es la liberación de la primera pieza. O me equivoco y a veces me dicen, ah, no, sí, es la liberación, o estoy poniendo la máquina en setup, o estoy haciendo mi liberación de producto o de embarque. Entonces ya, el chiste es tratar de llegar lo más ameno posible con la gente para que también nos conteste de esa misma forma, porque si nosotros llegamos agresivos, dijeron, pues no esperemos que nos contesten muy amables, ¿verdad? Y bueno, como les comentaba, existen reglas para obtener lo que es el reconocimiento de IATF. Estas salieron en noviembre del 2016 y es la quinta edición, porque siempre hay reglas, ingenieros. Y aquí lo que nos dice es que, vuelvo a repetir, debemos usar enfoque a procesos. Siempre deben de incluir, pues ahora sí que a los nuevos clientes de la auditoría. O sea, si existen nuevos clientes, pues tenemos que auditarlos. También tenemos que auditar las quejas, los resultados y de acciones de auditorías internas. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, lo primero que revisan los auditores o revisamos es los resultados de las auditorías internas anteriores, incluso la de este mismo año, las que se hayan realizado. Por eso les digo que es muy importante que ustedes se sepan preparar. Yo les voy a decir una cosa importante, ingenieros. Yo siempre les he dicho a las empresas, si ustedes realizan una auditoría interna de 10, ya ni se preocupen por el auditor externo. ¿Por qué? Porque es mejor que todo se salga, todos los trapitos sucios se queden en casa, a que el auditor llegue y te diga, ¿y esto qué es? Entonces, es importante, ingenieros, que por eso entre mejor se preparen, mejor. Me dice un cliente hace un poco, oye Paula, pero por ejemplo, si yo no tengo el dinero, por ejemplo, para poder comprar X cosa, pero yo sé que sí lo tengo que comprar, porque pues sí es parte de lo que solicita la cuestión legal y reglamentaria, pero pues yo ahorita no tengo porque pues con lo de la pandemia nos pegó muy cañón, bla, bla. Le dije, mira, te voy a decir una cosa, cuando hagas tu auditoría interna, ponlo ahí, ponlo como hallazgo, ponlo que, no, que encontraste que no tienes la guarda para la máquina número A, pero dile a y el auditor obviamente también lo va a ver, porque te va a decir, oye, ¿por qué no tienes una guarda? Y tú le vas a decir, mira, de hecho, eso es algo que hallamos también dentro de la auditoría interna, aquí está, aquí tengo mi plan de acción, la estamos cotizando y está planeado a 3 meses. Y les voy a decir una cosa, nosotros como auditores externos lo agradecemos porque por lo menos sabemos que ustedes saben que están mal y lo reconocen. Donde realmente donde ya nos molesta es cuando te decimos, oye, no tienes la guarda y ustedes desean, no, es que sí, hay, bueno, no, pero es que mira, al final, lo más lo usamos 2 veces al día, pero no tienes la guarda. Sí, pero es que miran, no, nunca nos ha pasado nada, ¿eh? O sea, te lo podemos, es más, si quieres le hablamos al de seguridad, nunca pasa nada, sí, pero no tienes la guarda. Y acuérdense de las cuestiones legales y reglamentarias, ingenieros, y esa es una norma oficial, lo que es el uso de guardas de equipo. Y más si son punzocortantes o si son. Entonces, ¿sí me explico, ingenieros? Entonces, yo siempre les he dicho, si ustedes reconocen e incluso presentan un plan de acción, ya están del otro lado. Pero si ustedes dicen, no, pues no, y lo niegan, ahí es donde empieza a haber conflictos con los auditores. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, hay que prepararse muy bien, ingenieros, para que ustedes sepan defenderse. Simple y sencillamente. Pues aquí llegamos a lo que son una sección de preguntas. Ingeniera, los invitamos a la próxima conferencia que va a ser el próximo martes 30 de marzo, que es introducción a las... Esperamos en próximos eventos y si nos pueden ayudar con la pequeña encuesta a disposición. Excelente noche.